Empezamos con el tema de la teología bíblica y este panorama, recordemos, vamos a ver, y de hecho hoy prácticamente, si Dios nos da salud, estaremos terminando el Antiguo Testamento, de verlo a una manera a grandes rasgos, solamente para comprender de lo que se trata. Y vemos que lo estamos viendo en 4 secciones principales. La primera es la creación. ¿Qué nos enseña Dios en cuanto a la creación? Ya lo vimos hace 15 días. Una representación de lo que sería el reino de Dios, pero sabemos que está el pecado y que pues ya no lo disfrutamos así como se disfrutó en el Edén. Después de la creación, veíamos también la caída, y eso lo vimos la semana pasada, donde veíamos todos los desastres que han llegado a la tierra es por causa de la caída. Por esa razón hay asesinatos, hay guerras, hay pleitos, hay robos, hay muertes, hay enfermedades, y seguirá habiendo, y dijo Jesucristo, la maldad irá empeorando, seguirá habiendo más, y esto es porque ya no estamos en la época de la creación, donde todo estaba bien, antes de que Adán y Eva pecaran. Ya estamos en un mundo caído, a pesar de que estemos salvados nosotros, pero seguimos viviendo y seguimos en un cuerpo que ya no está disfrutando de la gloria de Dios como anteriormente. Veremos la redención, salvación y la restauración. Pero hoy lo único que vamos a ver es una sección entre la caída y la redención. Si recordamos, la semana pasada terminamos con Génesis 3:15. Eso terminamos la semana pasada. Y vamos a darle lectura solamente para recordar. Lo que Dios hizo aquí fue prácticamente una promesa de que un vencedor iba a terminar con toda la maldición que se le había dado a la humanidad y al mundo. Génesis 3:15. En medio de la disciplina de Dios, Él dice, y le está hablando a la serpiente, ¿verdad? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la mujer, y la simiente suya. ¿La simiente de quién? De la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente es la palabra, viene de la misma raíz que la palabra semilla. Entonces, como si Dios le dijera, entre la semilla que nacerá de la mujer y la semilla que viene de ti, o el fruto de la mujer, viéndole de una forma más clara, y el fruto de la serpiente. Y aquí está Dios prometiendo que va a destruir a la simiente de la serpiente. Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está prometiendo un Salvador. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo lo tomó esto Adán y Eva? ¿Ellos cómo lo habrán entendido? Bueno, ellos lo habrán entendido como diciendo, estamos en una maldición ahora. Ellos no sabían todo lo que iba a venir, ¿verdad? Pero ellos estaban ya viviendo en el periodo de la maldición. Y quisiera que nos pusiéramos como en los pensamientos de ellos. Como decir, estaba en una posición de gloria, ahora estoy en pecado, y ahora ya conozco la maldad, pero aquí Dios está prometiendo que el fruto de la mujer va a matar a la serpiente. Y ellos entonces se dedican como todo matrimonio, a tener hijos. Y entonces nace Caín. Y aquí Eva le puso el nombre de Caín diciendo, es algo que se me ha dado por Dios. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que esto significaba que Eva decía, este fruto mío, Caín, es el vencedor que Dios prometió. Pero sabemos que de los hijos de Adán no iba a venir por Caín, sino de los hijos de Adán iba a venir por Set. ¿Por qué por Caín no? Porque él fue el asesino. ¿Por qué por Abel no? Pues porque él fue el asesinado. Entonces tuvieron otro hijo que es Set. Caín no podía ser el Salvador. Entonces la gente está esperando un Salvador, aquel que va a destruir a la serpiente, porque Dios eso fue lo que les había dicho. Y dentro de toda la genealogía, si vemos nosotros todos los nombres y todos los que nacieron ahí, el que prometía más, ¿quién era? Aquel hombre que se dice que él caminó con Dios. ¿Quién caminó con Dios? Enoc. Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios, pero Dios se lo llevó. Como diciendo, tampoco él es el Salvador.
Ahora hay que ver algo interesante, porque no podía cumplir con ser el Salvador porque Él no venía de la mujer, Él venía de un hombre y una mujer. Y así ya pensamos, por eso el Salvador tuvo que venir de una mujer, porque Dios prometió, de tu simiente, a la mujer le dijo. No podía venir de un hombre y una mujer, como Enoc sí lo era, ¿no? ¿Por qué razón era necesario que el Salvador viniera solamente de la mujer y no del hombre y la mujer? ¿Se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. ¿Cómo nacieron los hijos de Adán? A imagen y semejanza de Adán, ¿no se acuerdan, verdad? A imagen y semejanza de Adán. Ya no nacieron a imagen y semejanza de Dios. De manera que tenía que nacer alguien a semejanza de Dios, pero no necesitaba entrar ningún hombre, porque por un hombre entró el pecado. Entonces Enoc no podía, porque venía de un hombre y una mujer y Dios se lo llevó. Pero la gente seguía esperando. ¿Quién era el siguiente? Noé. Era el siguiente que dice la Biblia que él halló gracia, pero también sabemos que él no cumplió los requisitos. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero entonces, si nos ponemos como en ese pensamiento, cuando Dios destruye la humanidad por el diluvio, seguramente Noé pudo haber pensado, pues soy yo, o su familia, pues es él es el libertador, que ya empezamos de nuevo otra vez, pero vemos que no se pudo. Y luego vamos a Génesis capítulo 9, para ver ahora sí directamente de la fuente. Génesis 9, 24 al 27, aquí se nos dice de cuál de los tres hijos iba a venir el Señor Jesús, o iba a venir el Mesías. 24 al 27. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, aquí está, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Quién iba a ser de cuál de los tres hijos? Iba a ser por Sem. Y de hecho, algunos hablan del grupo de los semitas, tal vez les menciona eso, ¿no? Les suena eso. O los antisemitas, los que están en contra del pueblo de Sem, precisamente, de aquellos de los judíos y de los hebreos y de los israelitas y de todos los descendientes de Sem. Dios dijo, bendito será Sem. ¿De cuál de los tres hijos de Noé vendría el Mesías? Y aquí está la respuesta, de Sem. Y empieza a tomar un poquito de sentido cuando leemos Lucas o cuando leemos Mateo y dice, la genealogía de Jesucristo fue así, y empieza a hablar Adán, y luego empieza a hablar de Set, y luego empieza a hablar de tal, y luego menciona a Noé, y luego menciona a Sem, menciona que Jesús viene de ahí. Entonces, estamos como tratando de trazar toda esa línea. Y luego ya después Sem tuvo varios hijos y ya tiene toda su tribu, bueno, su descendencia, y llega la duda de quién va a nacer el Salvador. La semana pasada terminamos la historia de los principios con Génesis 11, con Babel, cuando Dios les había dicho, vayan y fructifiquen y llenen la tierra. ¿Qué hicieron? Se fructificaron, se multiplicaron, pero se quedaron, no llenaron la tierra. Y entonces Dios vuelve a mandar juicio. Ven cómo el hombre como que siempre está discutiendo en contra de Dios, ¿no? Ven, en el diluvio eso se veía. Y aquí lo mismo. Dios dijo, vayan, no, vamos a quedarnos y vamos a hacernos un nombre, por si acaso fuéramos esparcidos. Y entonces Dios vuelve a mandar un juicio y de una manera inesperada, Él llama a un hombre, Génesis 12. Ese es un pasaje muy clave en la Biblia, Génesis 12. Dios hace un pacto con Abraham. Todavía no era Abraham, en ese momento él era Abraham. Y Dios le promete a Abraham, vamos a ver Génesis 12, solamente del 1 al 3, solamente, repito, son pinceladas para ir encontrándole el sentido a toda la historia bíblica. Génesis 12, ahí en el 11 habla de la Torre de Babel.
y habla de los descendientes y todo eso. Si nos damos cuenta, bueno, solamente para mencionarlo, en el capítulo 11 dice los descendientes de Sem, y dentro de esos descendientes de Sem mencionan a varios y habla de un tal Taré, y luego también dice la siguiente sección, los descendientes de Taré, y sabemos que de él viene Abraham. Génesis 12. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham aquí? Versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros vivimos de este lado del conocimiento de la Biblia, por eso ya no es tan difícil entender, ya lo entendemos. ¿Cómo soy bendecido yo en Abraham? Porque soy hijo por la fe y soy adoptado, y porque por Abraham viene aquel que bendice a todas las naciones, que es Jesucristo, y en él son bendecidas todas las naciones. Lo que Dios le está prometiendo a Abraham aquí es que de su descendencia iban a ser aquel hombre que bendijera a todas las naciones. Pero eso tenía que ver con una promesa que incluía una tierra, una descendencia, o sea, hijos, nación, bendición, y ser de bendición a todas las familias de la tierra. Aquí hay algo práctico para nosotros. Dios le dice a Abraham, él tenía 75 años más o menos cuando le dice, vas a tener un hijo. Para nosotros pues ya es imposible a nuestros años, ¿verdad? Pero Dios le dice, vas a tener un hijo, y le dice a los 75 años. Pero entonces entran en ciertos problemas, sobre todo Abraham. El primer problema no es la vejez de Abraham, sino el primer problema es que la esposa de Abraham era estéril. No podía tener hijos. Ese es el primer problema. Y hermanos, cuando Dios promete algo, no está prometiendo que no va a haber problemas o que no va a haber obstáculos. Y es ahí donde entra nuestra fe, porque a veces decimos, bueno, sí, la Biblia da promesas, pero el terreno está muy difícil. Siempre ha estado muy difícil, siempre. Y ahí es donde entra en acción la fe, porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Y Abraham tuvo que creerle a Dios. Y algo interesante, que tal vez a muchos no nos había caído el 20 hasta que lo leemos con más calma, es que cuando Dios le dice a Abraham, sal y cuenta las estrellas, no sé cuántos han nacido o han estado desde clases de niños, se presenta una historia de Abraham así, viendo el cielo todo estrellado, ¿no? Pero si ponemos atención al texto, no a las ilustraciones, dice que Abraham salió y Dios le dijo, ve y cuenta las estrellas, y todavía le dice, si las puedes contar. Pues esa es como una ironía, pues nadie las puede contar. El asunto es que cuando Abraham salió, si ponemos atención, era claro todavía, no era oscuro, porque dice que después Dios le dijo, ve y tráeme unos animales y ven y destázalos y ábrelos y vamos a hacer un pacto. Y eso llevó tiempo. Y dice, y a la caída de la tarde, o sea, si leemos el texto, primero le dice, sal, cuenta las estrellas, y versículos más adelante dice, a la caída de la tarde sucedió esto. Es decir, que cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas, y Abraham salió, no vio nada, pero él sabía que ahí había estrellas. Es como las bendiciones, ¿no? Dios nos ha prometido muchas bendiciones, tal vez no vemos nada, pero sabemos que Dios es bueno, pero sabemos que Dios es fiel, pero sabemos que Dios es justo, pero sabemos que Dios es misericordioso. Tal vez no lo vemos, pero ahí están las bendiciones. Y con Abraham fue algo parecido. Otro problema es que el hombre quiso hacer las cosas a su manera. Abraham, ¿qué hace? Cuando viene hambre, se va a Egipto. Y el problema no es que se fue a Egipto, porque todavía no era un símbolo de maldad como hasta en el tiempo del Éxodo. El problema es que él pone en peligro la promesa de Dios, tal vez sin darse cuenta, pero Dios le había dicho, te voy a dar una descendencia, a ti Abraham. ¿Y qué es lo que él hace? Va a Egipto, lleva a su mujer y pone en peligro
la descendencia, porque él pudo irse con otra mujer, o lo que iba a pasar, ya estaba por pasar, es que su mujer fuera tomada por el rey y tuviera hijos con el rey, y ya no se hubiera cumplido la palabra de Dios. Por eso Dios intervino. Y hermanos, cuando la estamos, como decimos coloquialmente, cuando la estamos regando, cuando ya no estamos viendo, ahí es cuando Dios interviene, como que no, esto no. Y a veces no nos gusta cómo interviene, ¿no? Pero aquí fue cuando Dios intervino con Abraham en Egipto. Porque si Dios lo hubiera dejado, se hubieran perdido, no tendríamos Salvador, hubiera estado en peligro la descendencia de El Salvador. Pero luego, aparte de ese problema, parece una telenovela, pero Abraham tiene otro problema, que es, tiene un hijo fuera del matrimonio. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Y fue así muy curioso cuando, pues, Sara le dice, bueno, pues, no podemos tener hijos. Y aquí hay que poner atención porque la cultura influyó en el pensamiento tanto de Abraham, como de Sara. Y eso lo... Ay, está muy caliente. Eso lo mencioné hace unas semanas. La cultura influye mucho en nuestra manera de pensar. En aquel tiempo era normal que eso pasara, ¿sí? Que alguien tuviera una criada, como el nombre que se usaba anteriormente, una muchacha, una empleada de hogar, como se dice hoy, ¿no? Que tuviera una empleada doméstica, y si, como en la novela, si el hombre de la casa se metía con ella y tenía relaciones sexuales y todo eso, tenía que forzosamente reconocer al hijo como suyo y como legítimo. Entonces, eso era normal. Y ahorita espero que nada más se vea en la tele, ¿verdad? Pero no sé. Entonces, esta mujer, Sara, y Abraham llegan a ese acuerdo. Dice, mira, pues ahí está mi sierva, Agar, tómala como tu mujer y ten a tu hijo, aquel que Dios te prometió. Ahora, el punto es que Dios no le había prometido un hijo a él solamente, sino a Sara, porque después vemos, Sara tendrá un hijo. Y entra en otro problema también Abraham, ¿verdad? Sabemos que hasta la fecha, el hijo de Abraham y Agar, o su descendencia hasta la fecha, tiene problemas con el pueblo de Dios, ¿sí? Cuando vemos que hay guerras allá en el Medio Oriente, y que la Franja de Gaza, y que los palestinos, y que son los hijos de Ismael con los hijos de Isaac, hasta la fecha. Y probablemente fue por una mala decisión tomada por un hombre de Dios, sí, un hombre de Dios, pero hizo mal las cosas. Pero Dios es fiel, y después de 25 años de esperar la promesa, ahora sí Dios bendijo a Abraham y bendijo a Sara con un hijo, Isaac. ¿Y qué fue lo que sucede? No termina ahí el asunto. El asunto es que Dios les da la bendición, Dios cumple la promesa, y después, ¿qué sucede? Como si Dios dijera, te lo quito. Porque es cuando Dios lo pone a prueba, en Génesis 22. Y pues la historia dice que Dios le dijo a Abraham, Abraham, eso lo mencioné cuando hablamos de la adoración, allá hace 15 días. Abraham, toma a tu hijo. Y todavía le dice, a tu único, o sea, el único de la promesa, el otro no era de la promesa, pero bueno, a tu hijo, a Isaac, a quien amas, y ofrécemelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y holocausto tal vez no significa mucho para nosotros, pero en palabras sencillas significa, ve, llévalo, dególlalo, pártelo en dos, quémalo, y que el humo suba hasta el cielo. Eso es un holocausto, ofrécelo. ¿Qué habrá pensado Abraham? Entonces, ya sabemos la historia, pero imagínense qué habrá pensado el Señor. 25 años estuve esperando la respuesta y ahora me dices que te lo dé. Ahora, ya habían pasado más o menos 17 años desde que nació. O sea, 25 años esperé, recibí la promesa, lo tengo por 17 años. ¿Y ahora qué? ¿Me dices que lo entregue? Pero sabemos, de acuerdo al testimonio de Hebreos, que Abraham decía, dice la Biblia, sabiendo que es poderoso aún para levantar de entre los muertos. O sea, Abraham sabía que si
que Dios le había prometido. Él sabía, si yo lo mato, Dios lo va a levantar, porque Él me lo prometió. ¿Quiénes tienen esa fe? Por eso es el padre de la fe, ¿no? ¿Quién tiene esa fe? Creo que nadie, ¿no? Pues obviamente Jesucristo, pero hablando así entre nosotros, ¿no? ¿Quién tiene esa fe? Y Abraham, dice la Biblia que cuando agarró el cuchillo y lo levantó, Dios intervino. Abraham, no hagas nada, ya conozco que temes a Dios. Ahí hay un animal ahí, ese sí ofrecer. Y hermanos, lo mismo. Hasta el último momento tal vez Dios no va a decir, ok, está bien. Ya sé que sí me obedeces, ya sé que sí. Pero a veces no queremos soltar las cosas que Dios nos ha dado. Muy bien. Y luego muere Abraham y entonces Isaac, pues es el hijo de la promesa. Pero hay más problemas. ¿Cuáles problemas? Rebeca parecía como que les gustaba el mismo tipo de mujeres. Rebeca, la esposa de Isaac, lo mismo, estéril. Pero Dios había prometido. Sí, pero como dije hace un momento, hay oposición, siempre habrá problemas. Y esta mujer era estéril. Entonces, ¿qué hace Isaac? Lo mismo que su padre, va a Egipto y exactamente igual. Pone en peligro la descendencia. Porque algo así estaba sucediendo. Le habían echado el ojo a la esposa de Isaac, a Rebeca, le echan el ojo, pero ven que Isaac la estaba acariciando. Y no era una caricia de amigos, ¿verdad? Era más que amigos. La estaba acariciando y, oye Isaac, ¿por qué? ¿Por qué me engañas y me dices que es tu hermana? Isaac puso en peligro la descendencia también. Pero vamos a Génesis 26, 24. Ya llegamos al capítulo 26. Y aquí está la promesa de Dios específicamente para Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Aquí le está prometiendo también descendencia, pero pues él agarró una mujer que era estéril, ¿no? Dios le había prometido. Y entonces Isaac tiene hijos. Sabemos la historia. El mayor, Esaú, un hombre velludo y de campo, y el menor, Jacob. Pero da la casualidad, por decirlo de cierta forma, que los dos hijos son malos. O sea, no eran hijos buenos, porque pues Esaú era un hombre rudo y todo eso. Jacob fue un engañador. Esaú despreció la primogenitura. ¿Para qué me va a servir a mí ser el mayor? Dame un plato de lentejas y me lo como. Y pasó, él despreció las bendiciones. Además de eso, lo que sucedió aquí fue que Jacob lo engaña. Y Esaú, ¿qué es lo que hace? Promete matarlo. Voy a matar a mi hermano, fue lo que dijo Esaú. ¿Y Esaú qué hace? Por consejo de su madre, huye, se va. Es una clásica familia disfuncional, ¿verdad? El padre no sabe ni qué, la mamá alcahueta y un hijo que desprecia todo y el otro hijo, entonces es un caos ahí. Pero aún con todo eso, Dios, por su gracia, y de eso lo dice Romanos 9, aún antes de que Jacob hiciera algo, Dios había escogido a Jacob, sin ganar nada. O sea, Jacob no hizo algo para ganarse el lugar, no. Dice en Romanos 9, ahí denle ustedes una repasada, dice que para que la elección de Dios fuera consistente, escogió a Jacob. Dijo, ese va a ser. Al engañador, al mentiroso, sí, porque Dios así hace su obra con seres con fallas como nosotros, ¿no? A Esaú no, que era el mayor, sino que Dios escoge a Jacob por su gracia. Y luego entramos con Jacob. ¿Y qué sucede? Más problemas, más problemas. ¿Por qué? Porque Jacob era un engañador, un tramposo. Y lo mismo, su esposa
estéril, parece como chiste, ¿no? Como si Dios estuviera ahí, no jugando, pero sí como diciendo, no se hace sino hasta que yo diga cuándo se haga. Sí, porque Abraham lo quería tal vez rápido, pero hasta que Dios dijo. Lo mismo con Isaac, lo mismo con Jacob, y lo mismo con nosotros, hermanos. No van a suceder las cosas sino hasta que Dios diga. Y aquí fue con Jacob la misma historia. En Génesis 28, ahí ustedes lo ven, porque ya estoy llegando a la hora. En Génesis 28 vemos cómo Dios le promete a Jacob lo mismo, ¿verdad? Una bendición. Ahí vemos la historia de Jacob cuando él lucha contra el ángel en Peniel, y cuando Jacob está toda la noche luchando, dice, no te dejaré si no me bendices. Y ahí es cuando Dios le dice, bueno, ok, vas a hacer bendición, ¿verdad? Y Dios le da 12 hijos. Vean, después de tener una mujer que era estéril, tuvo 12, no de la misma por las costumbres, pero tuvo 12 hijos. La pregunta es, ok, ¿de cuál de los 12 hijos vendrá el Salvador? ¿Cuáles son los 12 hijos de Jacob? Son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Rubén, Neftalí, todos ellos. Ahora, ¿de cuál de los hijos de él vendría el Salvador? Porque Dios le promete a Jacob la misma promesa que les había dado a sus antecesores. Te bendeciré, serás bendición. Estamos buscando como que de dónde viene ese Salvador que prometió desde Génesis capítulo 3. El mejorcito de todos, ¿quién es? José, porque sabemos la historia también. José el amado, aquel que tenía la túnica de colores. El consentido del papá. Y así dice la Biblia, bueno, no dice así, pero dice que él era pues el amado, más amado porque lo tuvo en su vejez y porque fue un hijo que tuvo con la mujer que realmente amaba. Sabemos la historia, desde Génesis 37 se nos cuenta la historia de José, 36 empieza, 37 es como un paréntesis y sigue la historia ahí de... el 38, perdón, es el paréntesis. Sí, el 38 es el paréntesis, perdón. Empieza en 37 y sabemos la historia que fue vendido por sus hermanos y que pues él pareciera que él es el ascendente de Jesucristo, porque cumple con muchas cosas que Jesucristo, ¿no? Odiado entre sus hermanos, amado por su padre, el gobernante, el que siempre guardó su integridad. Pero sorpresivamente, no se nos dice la razón, pero sorpresivamente Dios no quiso que el Mesías viniera por la línea de José. O sea, Dios le había prometido a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios no quiso que la descendencia viniera por José. Dios siempre muestra su gracia sobre los que más la necesitan. José, como todos, necesitaba la gracia de Dios, pero hay unos que evidentemente necesitan más la ayuda de Dios. Todos necesitamos al mismo grado la ayuda de Dios, pero a unos se les nota más que necesitan la ayuda de Dios, ¿sí? Para que no haya ahí como que pensamientos que digo que uno necesita más que otros. Todos necesitamos lo mismo, pero a unos se les nota más. ¿De dónde viene Cristo? A ver, dígame. El león de la tribu de Judá. Esa sí la sabemos. No viene por Jacob, bueno, perdón, no viene por José, viene por Judá. Ahora, si pensamos un poquito en esto, vamos a Génesis 37. Cuando Jacob los manda a sus hijos y todo eso, y le manda ahí a José, oye, llévales ahí, ve a vigilarlos, a ver cómo se están portando, ¿no? Génesis 37. ¿Qué es lo que ellos quisieron hacer? Quisieron matar a José. Vamos a matar a nuestro hermano, al amado del Padre, al que siempre le da ahí los reportes a nuestro Padre, al chismoso, vamos a matarlo. Y lo echaron en una cisterna, pero milagrosamente o providencialmente, es la palabra más correcta, o sea, por la providencia de Dios, la cisterna estaba vacía. No pudo ser ahogado como ellos querían. Pero el versículo 26, bueno, sí, 25-26, y se sentaron a comer pan,
Y alzando los ojos miraron, y he aquí una campaña de ismaelitas, de los hijos de Ismael, de aquella familia de Abraham, ¿verdad?, que tuvo allá, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y José fue vendido, ya sabemos, por unas cuantas piezas de plata. El asunto es que se ve muy piadoso esto de, no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Pero no es algo piadoso. En aquellos tiempos, hermanos, realmente era más piadoso o más misericordioso matar a una persona a venderlo como esclavo. O sea, venderlo como esclavo era lo peor, eran martirizados. Y si ustedes quieren leer, busquen ahí, allá estamos todos con acceso a internet, cómo los egipcios trataban a sus esclavos, y era algo completamente cruel. Se ve muy piadoso a nuestro tiempo, ¿verdad? En vez de matarlo, vamos a venderlo, y así pues no muere. No, era mejor realmente, siendo sinceros, y siendo, ahorita que estaban con los jóvenes en la casa, dijeron, puso un ejemplo muy cruel. Bueno, pues es que la cruda realidad, ¿verdad?, era más misericordioso darle muerte. Pero Judá no fue por misericordia, ¿fue por qué? Por ganancia. Lo que él hizo es, como dice aquí, ¿qué nos aprovecha? ¿Qué ganamos si lo matamos? Nada. Mejor vamos a venderlo y así sí ganamos dinero. Entonces fue por crueldad y fue por egoísmo. Pero Dios en su gracia dice, quiere que Jesús venga de esa tribu, ¿no? Mostró su gracia una vez más y determinó que el Mesías viniera por la persona menos esperada, Judá, un egoísta. Ahora, en Génesis 38, que no lo vamos a ver, pero ahí está la historia de Judá y Tamar. Tamar, hace unos días hablamos de una tal Tamar, o un tal Tamar, que dije, a ver, pregunté, ¿ese es nombre de hombre o de mujer? Y, como dice la Biblia, y el pueblo cayó, no sabían que era hombre o mujer. Bueno, es una mujer, ¿verdad? Era una mujer. ¿Qué hizo aquí Judá? Aquí hay todos mayores de edad. ¿Qué hizo Judá? Algo también muy, no son mayores de edad, muchachos, tápense los oídos. Lo que hizo Judá fue meterse con su nuera, ¿sabes? Por eso decía el viernes en el discipulado, en la segunda parte, la Biblia es honesta y nos cuenta las historias tal cual fueron, no nos esconde nada. Judá, lo mismo, ¿verdad? Tiene una familia, tiene un hijo, y él sabía pues que su hijo iba a darle descendencia, pero él se casa con una mujer, ¿y qué hace? Se muere el hijo. Y después la costumbre era, porque todavía no era ley, era una costumbre, que su hermano menor tomara a la mujer, a su cuñada. Entonces Onán toma a su cuñada, y Onán no quiere darle descendencia a su hermano, y no tiene hijos. Ahí la Biblia es muy explícita, no es aquí lugar para hablar de eso. No quiere tener descendencia, y entonces Dios mata, así dice la Biblia, Dios mató a Onán por no querer darle descendencia. Y entonces su hijo menor, ¿qué hace Judá? Como todo buen padre, ya no te doy a mi hijo. O sea, el primero murió, el segundo murió, pues yo creo que la que tiene la culpa es la mujer, entonces ya no le da a su hijo, además que si era muy muchacho. Pero ya cuando creció su hijo, tampoco se la quiso dar. Le quiso dar a su hijo a esta mujer, a Tamar. Y luego sucede que Tamar se disfraza de una mujer prostituta, como dice la Biblia, es una ramera, y Judá se mete con ella, y aún así Dios lo escogió. Y son historias medio raras, pero si vemos la línea, Jesucristo viene de ahí. O sea, Jesucristo muestra su gracia, es como Dios muestra su gracia, es como diciendo, yo sé la maldad que hay en el mundo, pero aún así hago mi obra en medio de esa maldad. Esto no significa que vamos a deliberadamente pecar, significa que la misericordia de Dios es amplia. Repito, no significa decir, pues si Dios usó a David, que tuvo muchas mujeres, que adulteró, y usó a Salomón, que tuvo 1000 mujeres, ¿qué no me va a usar a mí? No significa eso. Dios usó a Noé, que se emborrachó, ¿qué no me va a usar a mí? No.
Porque si lo hacemos con esa intención, ya no somos vasos de honra, somos vasos de deshonra. Pero cuando Dios nos alcanza después de nuestra maldad y nuestro pecado, siempre hay redención. Muy bien. En la espera del Salvador, ya vamos por terminar y ahora sí vámonos rápido, que llevo prisa. Vámonos lento, que llevo prisa. José y Egipto. Sabemos la historia de José y Egipto. ¿Por qué razón Dios, o por qué José es clave? Si José no hubiera vivido y no hubiera sido esclavo, no sé dónde lo comenté. Fue aquí, pero no sé dónde lo comenté. Aquí el domingo, el miércoles. Sí, fue el miércoles. A veces no queremos pasar por el proceso. Queremos llegar nada más sobre las bendiciones ya. Pero José tuvo que pasar por el proceso para llegar a ser de bendición. Él tuvo que pasar por ser esclavo, ser vendido, despreciado, esclavo, olvidado, despreciado una vez más. Lo acusaron en falso y todo eso, hasta que después tuvo un cargo bueno en el gobierno de Egipto. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Si vemos Génesis, dice, ustedes lo hicieron para mal hacia mí, le dice a sus hermanos, pero Dios lo hizo para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Miren, si José no hubiera sido esclavo, vendido por sus hermanos y todo, no hubiera pasado por ese proceso y no hubiera estado en ese cargo, el pueblo de Israel o la descendencia, ¿qué hubiera pasado? Se acaba y no viene el Mesías. Pero sí viene el Mesías porque José, siendo clave, aguantó todo ese proceso, estuvo ahí y dijo, para guardar con vida a mucho pueblo. Y gracias a la integridad de José, el pueblo alcanzó comida y no murieron de hambre. Entonces es muy importante todo esto. A veces no sabemos por qué Dios hizo esos milagros. Bueno, es porque Dios estaba guardando una línea, ¿no?, que quería salvar. El Éxodo, lo mismo. Dios lo saca y algo clave en Éxodo es que Dios le dice a Moisés, déjame destruir a este pueblo. Y lo mismo, algunos teólogos, pensadores bíblicos, dicen, aquí Dios lo que está haciendo con Moisés es ponerlo a prueba. O sea, es como decirle, ¿cumplo mi palabra o empezamos de nuevo? O sea, porque cumplo mi palabra es con este pueblo, o quieres empezar contigo. O sea, ¿quieres tú el protagonismo o quieres que cumpla mi palabra? Por eso Moisés dice, no, Señor, no destruyas a tu pueblo. Y por eso intercedía tanto. ¿Por qué Dios no destruyó al pueblo rebelde? No porque su amor muy grande era sobre su pueblo, aunque sí, no me malentiendan, pero su propósito era salvar esa línea que venía desde Génesis 3, todo lo que había hecho en Egipto y todo eso, y en Éxodo lo mismo. Por eso Dios milagrosamente les dio de comer en el desierto. ¿Por qué lo hizo de esa forma? Porque había un propósito más adelante. No nada más era para que el pueblo viera las bendiciones de Dios, no. Vio las bendiciones porque iba a venir el Mesías por ahí. ¿Por qué Dios le dio a Abraham un hijo tan grande, a la vejez, a los 100 años? Porque venía la bendición, no nada más por Abraham, sino por Dios. Muy bien. ¿Qué representan los jueces? Al Salvador. Ningún juez alcanzó a dar la talla, como decimos. Pero los jueces, en la tarea de los jueces, en la Biblia, vemos el libro de los jueces, era eso, representar a Jesucristo, representar al verdadero libertador. Pues cuando vemos a los jueces, vemos que muchos iban bien, pero cayeron. Así como el clásico ejemplo de Sansón. Los reyes. ¿Qué representan los reyes? Representan al Rey de Reyes. Entonces cada rey en el Antiguo Testamento debió de haber hecho una labor tal que representara al Mesías. Pero ¿por qué están tantas fallas? Tantas fallas. Hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Porque Dios estaba, por decirlo de cierta forma, provocando una sed en el pueblo, de decir, no los voy a salvar por medio de jueces humanos, no. ¿Quieren jueces? Ahí están los jueces, pero van a darse cuenta que no es suficiente. ¿Qué hizo el pueblo después? Danos un rey como los demás. ¿Quieren un rey? Ok, ahí les dan los reyes. Pero les estoy mostrando que no es así.
aunque deben de representar a un rey. Qué caray. Bueno, ahí debería estar la palabra profetas. No, no está. Bueno, los profetas. Ahí sí está, profetas. No, ¿verdad? Bueno, ponlo. Los profetas. ¿Qué representan los profetas? Representan al profeta mayor, que es Cristo Jesús. Lo mismo con los sacerdotes. ¿Sí? Hay que aclarar esto, porque en la Biblia, en Hebreos y en los evangelios, habla de sacerdotes. Sí, pero ¿qué sacerdotes son? No son los curas católicos, porque a veces hay esa confusión, ¿no? Y nos ponen, mira, aquí dice que un sacerdote que presenta ofrendas ante Dios. Ok. ¿Qué sacerdote es? No es un cura católico, ni siquiera existía el catolicismo en ese momento. Son sacerdotes del Antiguo Testamento que sí ofrecían, pero están representando o apuntando a el sacerdote perfecto que era Jesucristo. Entonces, solamente para ir viendo todo eso. Pero la gente se da cuenta de que no hay ningún sacerdote perfecto, hablando de los sacerdotes esos que presentaban, todos morían. No hay ningún rey perfecto, todos pecadores. No hay ningún profeta que profetizaba eternamente y también cometían sus pecados, ¿verdad? No hay ningún juez que podía liberarlos. Y Dios lo que está haciendo es, dense cuenta que no se pueden salvar. Necesitan a un Salvador que venga de la simiente de la mujer. Los primeros teólogos, como que hasta el siglo VI, eran buenos teólogos. Tenían todavía hay muchos buenos teólogos, ¿no? Pero me refiero ya estaba empezando el movimiento del romanismo, pero aún así hay cosas que se rescatan. No todo, dentro de ellos uno era San Agustín, precisamente, ¿verdad? No soy católico, gracias a Dios, pero hay cosas buenas que dijo este hombre. Y su filosofía era hasta cierto punto centrada. Los católicos hablaban de la Trinidad, por ejemplo, nos ayudaron con eso. Pero bueno, no rechacemos todo porque no es cristiano. Y él dijo esta frase. En su libro, Confesiones, él inicia con esta frase y dice, es como una oración. Nos hiciste, Señor, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que haya descanso en ti. Y hermano, la gente que no tiene una comunión con Cristo, no estoy hablando de los que no son cristianos, ni los que no vienen a la iglesia, los que no tienen una comunión con Cristo, una comunión verdadera con Cristo, siempre van a estar batallando con algo, con depresión, con ansiedad, con querer más, con deseos de quiero ver más el mundo, viajar más, tener más casas, más coches, más dinero, y los que son del mundo, pues más drogas y más mujeres y más alcohol y más sexo. Pues ellos son más abiertos, nosotros un poquito más cerrados, ¿no? Pero cuando no nos descansamos en Dios, vamos a estar así como que hay algo que me falta, hay algo que me falta. Y sí, porque Dios nos hizo para Él. No nos hizo para nosotros mismos, nos hizo para Él. Y es lo que Él estaba tratando de mostrar, hablando de Dios, en todo el Antiguo Testamento. No van a encontrar descanso hasta que envíe al Salvador que va a restaurar. Ese es el cuarto punto. Que el Salvador va a restaurar, ay Dios, bueno, no está la diapositiva, no sé qué pasó ahí, va a restaurar y va a dar redención a las personas. Terminamos con esto. Voy a leer esta aplicación general de toda la enseñanza. Dios siempre está trabajando, aun cuando las circunstancias sean difíciles, adversas, aun cuando haya problemas, cuando haya enemigos, cuando haya deslealtades, cuando haya luchas, todo eso, Dios está trabajando y su propósito se cumplirá. Algo muy hermoso es la historia del libro de Esther. Espectacular. A veces decimos, lo sacamos del contexto y Esther, bueno, fue para que no mataran al pueblo de Israel, porque si Esther no hubiera hecho lo que hizo, el pueblo de Israel muere. Y nos quedamos sin Salvador, ¿verdad? Por eso hay muchos milagros en el Antiguo Testamento, porque Dios está preservando esa línea. Pero a pesar de todas las cosas malas, Dios está trabajando. El propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Sí o sí, dice el Salmo. Tú cumplirás tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
En nuestras vidas siempre habrá insatisfacción hasta que encontremos en Dios la plenitud para nuestra alma. Dios no nos deja a la deriva. Después de la creación y después de la caída, viene la redención. La siguiente semana hablaremos una parte de la redención. Gracias a Dios porque Él siempre está trabajando, y a pesar de las dificultades, hay que mantener la fe y pensar bien las cosas antes de hacerlas, como Abraham no lo hizo con la propuesta de su mujer, ¿no? Pero hay que pedir a Dios sabiduría y bendición. Que Dios les bendiga, hermanos. Es todo.